Hola, ¿qué tal? A desvelarse un ratito entre libros y cuadernos. Con mucho gusto, les saludo en este viernes 21 de agosto de 2020. Vamos a platicar hoy sobre varios, nuevamente, casi es la misma cantidad la que siempre traigo, estos libritos. Poquitos, con muchos apartados. La verdad, lo que aguanten, media hora, 15 minutos, una hora, al final, lo que sea. Como es velada, pues hasta donde ustedes corten, al fin que yo voy libro por libro y hasta donde aguante. Bueno, voy a comenzar con un autor que yo no conocía gran cosa de él. Incluso no tengo tampoco libros, como en otro caso que sucedió hace poco en que referí nada más una cosa pequeña de Alejandro Aura y que tengo pendiente por ahí conseguir alguna, alguna obra. Bienvenido Jorge Luis, Jorge MM Luis. Gracias por las palabras, ¿no? Bueno, ahí están, ahí quienes están pendientes del chat se enteran. Bueno, igual con Lovecraft, es un autor de terror, básicamente especializado en obras de terror, en novelas, cuentos, que nos ponen los pelos de punta. Resulta que yo tuve contacto realmente con Edgar Allan Poe desde la adolescencia y me ha fascinado y quizá es el más cercano de los autores que he tenido así de misterio, de algunas cosillas ahí de terror. Pero a Lovecraft le adjudican mucho eso también. Realmente no me he compenetrado con él ni he conseguido una obra mayor. En algún momento quizá lo haga. Lo traigo a colación porque es efeméride en este mes, en esta semana. El día de ayer se conmemoró su nacimiento, 20 de agosto de 1890, nació él, hace finales del siglo XIX, hizo su aparición este autor, cuyo nombre completo es Howard Phillips Lovecraft, pero es uno más de los que les mencionaba la vez pasada, como Wells, que nada más se ponen las iniciales, ¿no? Es muy típico en algunos autores, es su estilo. Entonces él se caracteriza por ponerse H.P. Lovecraft. Bueno, tengo una antología que me regalaron cuando obtuve la mención honorífica del cuento que presenté para concursar en el cuento triste que era La Mujer Rojinegra, ese cuento, y tuve la mención honorífica y entonces como obsequio nos regalaron algunos cuentos, claro, de Alfaguara, que después pues hizo La Trastada, que ya es otra historia. Pero bueno, entonces tengo este libro que se llama Cuentos de Terror y es una antología en el cual trae varios autores, como Edgar Allan Poe, obviamente. Mi tocayo, que ya lo toqué aquí, que es Théophile Gautier. También viene Ambrose Bierce, W. Jacobs, H. G. Wells, Arthur Machen, Horacio Quiroga y este cuate que se llama Howard Phillips, pero que simplemente se le conoce como Lovecraft. Es un cuantito que se llama La decisión de Randolph Carter, así se llama el cuento, La decisión de Randolph Carter, que es el personaje de la obra. Realmente aparece él como narrador, inventado Randolph Carter, y menciona a un amigo que se llama Harley Warren. Y así empieza la obra diciendo, le repito que no sé qué ha sido de Harley Warren. Sobre esa situación empieza a tejer la historia, es corta, pero tampoco se lo voy a leer completo, pero sí algunas ideas aquí para poner los pelos de punta en esta noche de viernes. Saludos a Kike Aguilar, a Reina Maya. Y bueno, entonces nos dice aquí al principio que lo repito, no sé qué ha sido de Harley Warren, y resulta que el personaje es invitado por ese Warren a auscultar algo, un misterio, porque a partir de un libro
quiere investigar algo en pleno cementerio. Entonces convence a Randall Carter de ir al cementerio. Llegan en una noche oscura, con truenos, misteriosa, oscura, oscura, y entonces entran y empiezan a levantar ahí una piedra de una tumba o cerca de la tumba y levantan la piedra, la losa, y entonces se empieza a introducir uno de ellos y dice, tú estate alerta, yo te voy a avisar qué va a suceder, ¿no? Entonces va a investigar Warren algo subterráneo ahí en el cementerio. Una de las cosas curiosas, primeras que traía aquí a colación, es que en la traducción, siempre también tengo que mencionar lo de las traducciones, porque hablan de un teléfono portátil, ¿no? O sea, seguramente como nos lo narran aquí, es ese tipo de walkie-talkie que luego se generalizó en las guerras y que se utiliza tanto, los radios portátiles que eran muy famosos antes de que llegaran los celulares. Pero en la traducción o finalmente en la forma en que se escribió, pues hablan de un teléfono portátil, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. Dice aquí, entonces me di cuenta que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras que mi compañero llevaba otra linterna y un teléfono portátil. Entonces, ahí señalé eso por lo del teléfono portátil, me quedé de a 6, ¿no? Que en los tiempos de principios del siglo XX se haya hablado de un teléfono portátil en este cuento. Luego, por ejemplo, aquí dice en otro párrafo, adelante de la narración, siento tener que pedirte que aguardes en el exterior, le dijo Warren a Carter, pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter. Entonces, finalmente entra él y empieza con la comunicación. Y precisamente pues con los teléfonos, se supone que cada quien trae, dice un teléfono portátil, pero pues debe haber dos aparatos, no uno de cada lado, porque empieza esa comunicación, uno desde la parte subterránea y el otro en la superficie. Y ya le empieza a decir Warren, Dios, si pudieras ver lo que veo yo. Y entonces Carter contesta o narra aquí en el cuento, no pude contestar. Enmudecido solo me quedaba esperar. Luego volví a oír sus frenéticas palabras, ¿no? Entonces, este estilo, pues, característico de cómo se va tejiendo con las palabras, va creándose la atmósfera, pues realmente un poco de miedo y esa manera de ir metiendo este diálogo y estas palabras, estos adjetivos además, ¿no? Que existen y que para el lector pues van representando el introducirse en ese misterio. Luego más adelante dice que finalmente todo eso perteneció a su memoria, dice que hubo una laguna y que hasta que no despertó en el hospital, Carter ya está en el hospital narrando todo esto, dice que la experiencia fue pues tétrica, dice, diré que la voz era profunda, la de su compañero, ¿no? Aunque no, aquí piensa uno que puede ser la del compañero, pero hay aquí una sorpresa. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato porque la situación está que hubo un momento en que ya no fue Warren el que le habló a Carter, ¿no? Sino que recibió un mensaje de alguien, de una voz, avisándole de alguna manera que pues había sorpresa, que Warren ya a lo mejor ya no iba a regresar, ya no iba a regresar acá a la Tierra, ¿no? Entonces, por eso la voz que él recibe, Carter, dice que es profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral, y así, para que se emocionen con alguna vez tener a la mano algún cuento, ¿no? Quizá habrá muchos,
de Lovecraft. Se antoja, ¿no? Y nuevamente tendré entre los pendientes asomarme algo más de Lovecraft. Ese era el primer autor que les quería traer a colación. Después salto a un italiano eh, que también pues es del siglo XIX, él más hacia los mediados, más antiguo, un italiano clásico sobre todo para cierto público adolescente en el siglo XX, ¿no? En mediados del siglo XX y quizás desde antes, pero también cuando yo era chico ya se escuchaba mucho de las leyendas de Emilio Salgari. Salgari es un autor totalmente ligado precisamente a esta cuestión de aventuras, sobre todo de piratas, ¿no? Entonces traigo precisamente a colación este librito clásico de editorial Porrúa, ¿no? Que ya les digo que a mí no me gusta mucho el estilo de estos libros porque los trae en columnas las narraciones y a mí me gusta más leer así linealmente toda la página, ¿no? Pero bueno, se va acostumbrando uno a la mera hora cuando ya está dentro de la obra. Emilio Salgari es un autor entonces italiano, tiene por allí, nada más lo saco un poco a colación, la cuestión de los rumores que luego existen, es un poco parecido al caso de este cuate Lewis Carroll, el autor de Alicia en País de las Maravillas, en que se les adjudica cierta tendencia o que en algún momento se les señaló como pederastas, ¿no? Entonces, o que coquetearon con eso, ¿no? Entonces, por ahí hace no mucho, leí algo al respecto de Salgari, ¿no? Pero tómelo como chisme, realmente pues él pasó a la historia como un novelista. Entonces tengo aquí que vienen esta obra, dos novelas, una que es Los Piratas de la Malasia y el otro Los Estranguladores. Eh, Son fascinantes en la medida en que también nos introducen en esa cuestión, en esa atmósfera muy particular de la antigüedad, de cómo viajaban en los barcos y iban a grandes distancias, grandes profundidades, largo tiempo, y había muchas aventuras, ¿no? Y había piratas muy malos, y aunque parezca increíble, piratas bondadosos o que estaban al acecho nada más, no totalmente de hacer robos, asaltos, sino de ir también a descubrir lugares y atacar quizá a los piratas malos, ¿no? Entonces hay esa cuestión, ¿no? Entonces, este cuate pues pertenece, digamos, a los piratas, entre comillas, buenos, ¿no? Bondadosos. Eh, Hay una parte aquí principal que señale para introducirnos un poquito en el lenguaje que maneja. Y dice, a las 9 el barco juguete de las olas como leve arista hallábase en aguas de Montprasem, hasta desde el titulito, ¿no? El territorio Montprasem, incluso también se les conocía como eso, ¿no? Los piratas de Montprasem, este, todo este lugar de la Malasia, de Tailandia, de esos lugares, la India, en fin, recorren muchos de esos sitios y nos van llevando de la mano lo que sucede, las aventuras y todas las situaciones, ¿no? También algunos tintes también de romances y toda la cosa. Eh, Luego tenemos acá que dice, en medio de la sala, tumbado en magnífico tapiz de Persia, Kamamuri descubrió a un hombre de color bronceado, vestido ostentosamente a la oriental, con traje de seda roja, bordada en oro, y calzado con altas botas de piel, también roja, con las puntas levantadas. Aquí básicamente está describiendo al propio pirata principal, que le llamaban el tigre de la Malasia, ¿no? Que es Sandokan. El mentado Sandokan, incluso en tiempos también de la infancia, había, me parece que en esto de radioprogramas de México y que después también perteneció a Radio Red, que ya desapareció todo eso, que ya lo absorbió Radio Centro. Había las aventuras también, así como había Chanog y había tantas series radiofónicas interesantes, pues esta de Sandokan era una que pasaban también y hicieron alguna adaptación radiofónica interesante. Ahora no veo por ahí a Gaby, que es radiofónica, pero existió ese tipo
de historias en la radio y seguramente a lo mejor hasta en la fonoteca, sí, en la Fonoteca Nacional, que es de reciente creación, unas décadas, seguramente hay esa noticia y esa cuestión de poderse acercar para indagar si ahí tienen ese tipo de series, ¿no? Que debe haber por ahí a lo mejor noticias de Sandokan. Entonces, no lo describen, ¿no? Todos estos con turbantes y toda la cosa, que son muy, muy interesantes esos cuates. Bueno, no les voy a contar toda la historia de los piratas de la Malasia, simplemente les refiero lo que sucede en esa atmósfera que se va dando, ¿no? Señalé aquí otra cosa curiosa, así como lo del teléfono portátil en la otra obra. Acá de repente nos dice que encontraron, dice, viven en las grandes selvas de Borneo, se llaman headhunters, o sea, cazadores de cabezas. Ahora, recientemente los headhunters se empezó mucho a oír en el sexenio de Fox de que él sí iba a llegar de mucha gente a partir de lo que le recomendaran los headhunters, los cazadores de talentos, ¿no? Y sí, por ahí la Secretaría de Turismo inicial se le había recomendado el Google Headhunter y por ahí estaba de moda esa palabra que todavía sigue y aquí se menciona y literalmente pues nos la traducen como cazadores de cabezas, ¿no? Aquí hablan de ese término. Bien, bueno, después en el otro, en los estranguladores, que es muy parecido, sigue habiendo una serie de aventuras de estos piratas. Señalo aquí algo interesante en cuanto a estilo. Dice, aún no había salido el sol y vagaba por la atmósfera una niebla pesada y amarillenta, cargada de miasmas, infectos que exhalaban miles de vegetales en putrefacción. Niebla peligrosa, pues en su seno se ocultan los microbios del cólera y de la fiebre, eternos huéspedes de los junglares del Ganges. Esto nos remite a una situación en que a veces pensamos que la naturaleza es totalmente también súper amable, ¿no? Y bueno, no estrictamente, o sea, en lugares como la jungla, en lugares muy, muy específicos, eh, pues la misma naturaleza, la tierra, el lodo, eh, es tierra precisamente fértil para que también allí existan microbios y bacterias muy peculiares y también haya, por ahí mencionan mucho los vapores que se emanan de ese lugar y que es lo que causa las enfermedades, sobre todo también en aquel tiempo en que clásico viajaban de esa manera y se infectaban muchísimo, ¿no? En ese entonces también del cólera, de la fiebre amarilla, en fin, de mucho tipo de enfermedades que se padecían en esas circunstancias. Muy bien. Me dice Erika Martínez Herrera que lo primero que leyó fue de Lovecraft, o sea, hace rato que mencioné la cuestión del terror. Ella sí ha leído más de Lovecraft que un servidor. Bueno, hasta aquí también Emilio Salgari. Vámonos tendidos porque por ahí me voy a detener con unos 3 autores por allí. Juan Antonio Pérez Obrado me manda por ahí saludos. Muchas gracias. Bienvenido. Les digo que es un abogado, especializado ahí en situaciones del derecho, ahorita de estar muy metido con lo que está ocurriendo con los videos famosos de un lado y de otro, y pero es amante de la literatura, ¿no? De muchas cosas de la cultura, que después nos pone ahí en su Facebook. Así que bienvenido, Juan Antonio Pérez Obrado. Voy a pasar un salto tremendo de Lovecraft, terror, Emilio Salgari, la cuestión de los piratas, la cuestión también de literatura para adolescentes, aunque leerlo como adulto es fascinante. Yo lo leí en agosto, septiembre del 2018, o sea que, no, 2012. Sí, ya tiene un ratito, no pensé que fuera tan cerquita. Pero bueno, tiene 8 años, no lo leí de joven, aunque seguramente lo de Sandokan también en alguna cosa de historietas o personajes parecidos, pues sí, sí, sí tuve contacto, pero estrictamente esta obra y este libro que me había llegado, ahorita también les digo que me parece que lo recibí por Jorge Saldaña, aquel conductor de televisión del Canal 13,
este, concursaba yo ahí en cuestiones que pasaba en sus sábados con Saldaña y me dieron como regalo libros, entonces me parece que este de los Piratas de la Malasia de Salgari me llegó por Jorge Saldaña. Bueno, que en paz descansa, porque ya también partió. Bueno, entonces ahora doy el salto a una situación tremendamente también diferente, del terror a la aventura, llegamos a la ciencia ficción pura con Ray Bradbury. Ray Bradbury que seguido en las redes sociales lo vuelven a matar, ¿no? Él partió, no, él no sé cuándo partió, ya se me fue, aquí no traigo el dato, pero ella partió no hace mucho, no hace muchos años, pero curiosamente cada año de repente ponen, murió, y entonces algunos dicen, ay, murió Ray Bradbury, pues ya murió hace unos 5 años, cosas así, ¿no? Bueno, pero hoy lo que celebramos, no hoy, sino pasado mañana, el domingo, hay que aplaudir y celebrar, sacar fuegos artificiales por el natalicio de Ray Bradbury, en un 23 de agosto, pero de 1920. O sea que hace 100 años, un centenario del natalicio de Ray Bradbury. Yo creo que habría muchas celebraciones interesantes en el mundo, aquí en México también, por este autor interesante, norteamericano. Bueno, ya se me partió aquí una señalamiento, ya no voy a saber cuál otro ocupé, pero creo que era el del principio. Nos dice, la reflexión que hice aquí es pequeñísima, no no me dilaté mucho en hacerlo. Puse expedición y colonización de Marte. Todo sucede en el primer cuarto del siglo XXI, o sea, en este tramo que estamos viviendo, ahí puso su historia Ray Bradbury de este libro que les traigo, que es Crónicas Marcianas, ¿no? Que es un clásico dentro de esa ciencia ficción. Y es fascinante también, así como las aventuras de los piratas y como el terror. Este también es para todo público, pero seguramente a los jóvenes ha de encantar, aunque pues es para todo público. Nos dice aquí la cuestión de la historia es que se realizan varias expediciones a Marte, como se supone que se van a realizar, se han estado postergando, ¿no? El primero otra vez que la Luna, y que a ver si ya por ahí de los años 30, sí se puede mandar a gente a Marte, y la otra vez alguien explicaba que para más adelante, quizá para el siglo XXII, ya se piensa seriamente en colonizar Marte, ¿no? Mandar cientos de personas y llegar quizá a 1 millón, que ese es el plan, casi casi colonizar Marte con 1 millón, lo cual es realmente un reto, porque saben que no hay oxígeno, todo tendrá que ser artificial allá, montar una colonia muy especial. Pero bueno, a lo mejor se logra, ¿no? Así como tanto se llega a cumplir cosas de la ciencia ficción. Y entonces acá la historia es en que va una expedición, va otra y otra y otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, venimos de una ciudad en la Tierra, así se llama nuestro planeta. Eso dijo la Tierra, y hablaba en otro idioma, sin embargo yo lo entendía con la mente, telepatía supongo. Hubo un contacto aquí con marcianos, ¿no? Marcianos que se comunican con los terrícolas a nivel telepático. Estuve repasando la novela y no llegué así digamos, a la parte sustantiva de qué va sucediendo con los marcianos, pero van desapareciendo finalmente. Llegan los terrícolas y van desapareciendo los marcianos. Eso sí sabemos que no va a haber marcianos cuando vayan los hombres a Marte, ¿no? Pero es hasta donde se tiene noticia. Pero acá en esta fantasía de Bradbury, pues sí sucedía, ¿no? Que había, pero pues es la marca del humano, ¿no? Acabar con todo en un momento dado. Por aquí mencionan la varicela, o sea que como que de repente meten la varicela por allá, como aquí metieron los españoles, de los cuales hablábamos la semana pasada. Acá metieron en nuestras tierras esas enfermedades. Dice, sí, lo he comprobado, la varicela atacó a los marcianos de un modo desconocido en la Tierra. Supongo que su metabolismo era distinto. Los quemó hasta ennegrecerlos y los secó y los redujo a laminillas quebradizas. Y sin embargo, fue varicela. Así que las 3 expediciones, la de York, la del capitán Williams y la del capitán Black, deben de haber llegado a Marte,
sabe Dios qué ha sido de ellos. Eso lo dicen acá en la Tierra, de los que ya se fueron y no han regresado de Marte, pero tienen noticias de allá y saben que ya los marcianos prácticamente están en desaparición, están fuera. Bueno, luego nos dice acá más adelante, de esta les voy a contar algunos pasajitos, ¿no? Para meterlos y sí, motivarlos a que se asomen a esta literatura. Nos dice, pero algún día la Tierra será como Marte es ahora. La vida en Marte nos devolverá la cordura. Será como una elección práctica de civilización, ¿no? Toda la cuestión de las esperanzas, como ahorita con la pandemia, ¿no? Que dicen que después de esto va a haber mejor humanidad y no, ya estamos viendo que con regresos, vale sorbete la buena humanidad, ¿no? O sea, no es cierto. Luego nos pone en un capítulo, agosto de 2001, los colonizadores. Y dice, los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Dejaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo, abandonar algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños, ¿no? Así empezó a ser otra de las expediciones hacia Marte. Otra partecita dice, hablaron del día siguiente y de los días que vendrían, que no serían días, sino días noches de un tiempo intemporal. Esto quizá lo subrayé por los tiempos que estamos pasando ahorita, ¿no? Días, días, noches, tiempo intemporal, ¿no? O sea, finalmente algo que no estamos ya contabilizando muy cuerdamente. Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre, y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad, los sofisticados llegaron de la Tierra. Llegaron en grupos de vacaciones para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos, trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la Tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de las gentes, sus bibliotecas, sus escuelas, comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte, escapando de las escuelas, los reglamentos y los empujones. O sea, se repite la misma historia. Partieron y a la mera hora empezaron a replicar el mismo modelo, ¿no? O sea, no aprendemos, ¿no? Somos así. En noviembre de 2005, los observadores. Aquella noche todos salieron de sus casas y miraron al cielo. Ya son todos los que viven en Marte, ¿eh? Los terrícolas que viven en Marte, ya prácticamente sin marcianos, aunque en la primera parte de la novela hubo diálogos con marcianos, pero pues ya los mataron con la varicela. Dejaron las cenas, dejaron de lavarse o de vestirse para la función y salieron a sus porches, ahora no tan nuevos, y observaron el astro verde, la Tierra, ¿no? Desde allá al Marte, viendo la Tierra, así nos lo pinta Bradbury. Fue un movimiento involuntario. Lo hicieron para comprender mejor las noticias que un momento antes habían oído en la radio. Allá estaba la Tierra, allá y allá la guerra próxima. Se empezaba a tener noticias en Marte de que se iba a desatar una gran guerra en la Tierra, ¿no? Así las cosas. En ver si no hay nueva gente, supongo que sí. Siempre me entero después cuando reviso en otra parte de que me acompañaron muchos más, o a los cuales saludo, aunque no se comuniquen por el chat, pero sé que están allí, atentos, muchas gracias. Incluso saludos a Nori, que está tras este muro en la casa contigua, ¿no? nuestra vecina. Así que sé que ella nos está viendo. Así que muchos saludos desde aquí, desde 2 metros de distancia casi. Bueno, más adelante, abril de 2006, los largos años. La guerra, la gran guerra, una gran guerra, así como la guerra mundial, pues esta, no sé qué número de guerra sería, la tercera guerra supongo, tenía ya 20 años aquí en la Tierra. El planeta Marte era una tumba.
Hathaway y su familia en las largas noches marcianas se preguntaban a menudo silenciosamente si la Tierra sería aún la misma. Ya, ya habían partido desde hacía tiempo y entonces se preguntaban qué pasaría allá en la Tierra. Yo creo que no tenían, a Bradbury le faltó esta cuestión del celular, del internet, ¿no? O sea, pues tendría que ser noticias mucho más frescas, no tan dosificadas. Luego, casi hacia el final, narran la historia en una última de las expediciones. Llega una familia, entonces es toda la narración de una familia, mamá, papá, hijitos, la familia aquí tradicional todavía, en octubre de 2026, así que faltan 6 años para el picnic de 1 millón de años. Bueno, y pregunta a uno de los niños, ¿qué miras, papá? Dice, estoy buscando lógica terrestre, sentido común, gobierno honesto, paz y responsabilidad. Todas esas cosas están allá arriba, porque está viendo el horizonte nuevamente el papá, está viendo hacia la tierra, ¿no? Y le contesta el papá, dice, no, no las he encontrado. Ya no existen allá y ya nunca volverán a existir. Quizá nunca existieron, o sea, nunca existió una lógica terrestre, un sentido común, nunca existió en la Tierra un gobierno honesto, nunca existió paz y responsabilidad, ¿no? Muy fuerte ahí, tiene su sentido de crítica a la obra de Bradbury. Y le pregunta el niño nuevamente, ¿cuándo vamos a ver a los marcianos? Preguntó Michael. Quizá muy pronto, dijo papá. Esta noche tal vez. Oh, pero los marcianos son una raza desaparecida, dijo mamá. Y le dice el papá, no, no es cierto. Yo os enseñaré a algunos marcianos, replicó papá al cabo de un rato. Luego más adelante dice, ¿por qué has hecho estallar el cohete, papá? Estallaron un cohete en el cual habían llegado, lo desaparecen, ¿no? Lo destruyen. Y dice, para que nunca podamos volver otra vez la parte crítica, ¿no? Y de este modo, además, si alguno de aquellos malvados viene a Marte, aquellos malvados que pudieran venir otra vez de la Tierra, viene a Marte, no sabrá que estamos aquí. Y luego, ya casi, prácticamente al final, aquí me atrevo, casi nunca lo hago, pero me atrevo a revelar que el final es fantástico. De todos modos, tápense los oídos si no quieren oír un poco el final. El chiste es leer toda la obra y es para que se entusiasmen. Pero es que es maravilloso. Si se acaban de dar cuenta, el niño le preguntó hace unas páginas al papá que cuándo van a ver a los marcianos. El papá le ha prometido ver marcianos. La mamá quiere desilusionar y decir, o sea, quiere hablar con la verdad. No, pues ya no existen marcianos, pero el papá dice, no, 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 van a ver que sí. Y entonces de repente se van, caminan y dice, llegaron al canal, a un canal ahí en Marte. Era largo y recto y fresco y reflejaba la noche. Y entonces el niño dice, siempre quise ver un marciano. ¿Dónde están, papá? Me lo prometiste. Y entonces papá les dice, ahí están. Dijo papá sentando a Michael en el hombro y señalando las aguas del canal. O sea, se lo subió al hombro o se lo recargó. No sé por qué. Entonces le dice a su hijo, ahí están, hijo, ahí están los marcianos. Y entonces nos dice Bradbury en la narración, los marcianos estaban allí. Timothy se estremeció. Los marcianos estaban allí en el canal, reflejados en el agua. Eran Timothy, Michael y Robert y papá y mamá. O sea, los nuevos marcianos, los terrícolas que ahora colonizaron Marte, son los nuevos marcianos, ¿no? Entonces, es fabuloso. Perdón por llegar ahí, si se tapaban los oídos bien. Ese es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Llegamos luego, Claudia González, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Comenten, díganme si han leído de estos autores, que les ha gustado más, etcétera, etcétera. Bien, bueno. Por cierto, les quería comentar, como les he referido, seguramente hay otro tipo de efemérides de escritores, pero yo traigo pues los que he tenido contacto, ¿no? Por ahí estuve escuchando en la semana algo sobre Bukowski, un alemán, y de repente pues revisé y dije, pues a lo mejor algo, sé seguro que no tengo libro de él, pero a lo mejor también en alguna antología encuentro algo y no, tengo pendiente ese autor, no lo he leído, así que no puedo decir absolutamente nada. Bien, tengo otro libro de Bradbury, sí tengo otro más,
y no son muchos, o sea, porque el señor también escribió bastante. Esta se llama La muerte es un asunto solitario. Esta es fantasmal, fantasmal por el pueblo, por encontrar un pueblo desierto, abandonado, tipo cinematográfico, así, muy bien montado, muy llamativo, pero abandonado. Y el pueblo es en Venecia, California. Aquí me enteré que existe un poblado Venecia, así como en Italia, pero en California, ¿no? Y entonces ahí ubica el autor. De él sí tengo aquí una reflexión más grande, y no traigo grandes cosas que decirle para no abrumarlos. Una cosita chiquita por ahí. No, es esta, precisamente. De él no les voy a decir, así como de Crónicas Marcianas les leí bastante, y les dije el final, perdón, en no les voy a decir más que esa cosa general de que es un lugar totalmente abandonado en el cual también llega alguien y sabe que pues hubo mucha muerte, que hay desaparecidos, y entonces en eso se centra, en investigar qué demonios sucedió para que desapareciera ahí la gente, tipo como que hubo plagas y ese tipo de cosas así apocalípticas, ¿no? Yo aquí lo que digo, y perdónenme si voy un poco atropellado a la hora que leo mi propia caligrafía, que es espantosa, entonces a la hora de rescatarla, pues puede que yo mismo no me entienda. Dice, interesante historia en la que un joven escritor vive la muerte de un pueblo californiano, a la par que es testigo de muertes sin explicación aparente y siempre amenazado por una misteriosa e invisible presencia que lo atosiga con su respiración. Eso es lo interesante. Esto es ciencia ficción, pero también tiene un poquito de terror como Lovecraft, ¿no? O sea, que por ahí de repente como que respira alguien, ¿no? O sea, no sé si escuche pasos, ya no lo recuerdo, pero habla de una respiración. Al menos así lo apunté yo, ya no me acuerdo bien, esta no la repasé mucho. El joven escritor conoce y se relaciona con gran cantidad de personajes. Tanto ellos como él tienen algo en común. Viven solos y solitarios. Saben que no es lo mismo vivir solo que ser solitario, totalmente. Arrastrando en algunos casos frustraciones y recuerdos, o en otros, como él, ideales. Al lado de un detective, aunque siempre temeroso, se apasiona por encontrar el hilo que explique las muertes. Entonces esa es la referencia, y sí, hay muchos personajes, ¿no? Entonces, la muerte es un asunto solitario, aunque claro, Estrella es Crónicas Marcianas, es el clásico, así como siempre Ray Bradbury, ¿no? Entonces, por ahí si quieren pensar un poco en Marte, soñar con Marte, se lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Elena Garro, mexicana, fue esposa de Octavio Paz, y también un clásico de ella es Los recuerdos del porvenir. Como en un caso anterior, me llamó también mucho la atención la portada. Sí, iba detrás de algo, una obra de Garro, pero me atrapó el libro también por la bonita portada, ¿no? Esta es una figura en piedra de una mujer, figura de una mujer esculpida, digamos, en piedra, que tiene un sentido aquí dentro de la obra. Eh, es un estilo, sí, muy mexicano. Acá tenemos la ventaja de que no tiene que haber de por medio un traductor, entonces es pura la literatura, el texto es tal cual como sale de la pluma de la escritora. De Elena Garro estamos conmemorando para el día de mañana su fallecimiento, un 22 de agosto de 1998, 2 años antes de terminar el siglo XX, ¿no? A las puertas de este siglo XXI. La novela tiene una particularidad, bueno, además de que recuerda muchas cosas también históricas. Acá en la contraportada nos habla de que está ubicada, está contextualizada en la Guerra Cristera. Ella ubica toda la situación en la Guerra Cristera. No trata en sí de descifrarnos totalmente la Guerra Cristera por el estilo, pero allí está ubicada. Ese es el ámbito en el que se desarrolla. Y yo pongo aquí como reflexión la esperanza del porvenir convertida en frustrada repetición del pasado. Como resultado, no hay realmente porvenir. Entonces, por eso el título es curioso, Los recuerdos del porvenir. Por ahí Alejo Carpentier tiene algo semejante
de obra, ¿no? Que nos habla con este juego metafórico, ¿no? ¿Cómo puede haber recuerdos del porvenir si todavía no sucedió el porvenir? Bueno, es una cuestión curiosa que se va dando a lo largo de la novela en que están esperando precisamente un mañana, pero pues, se repiten muchas cosas y entonces dicen, pues, aquí lo que ocurre pues es lo mismo casi siempre. La particularidad que tiene también esta novela es que es narrada por el pueblo, o sea, no es narrada por un ser omnipresente, un narrador externo a los personajes, no es narrado por ningún personaje, sino que definitivamente la novela en esta puntada que tuvo la autora es narrada por el pueblo, que es Ixtepec, que es en Puebla, ¿no? Es un pueblito de allá de Puebla. Entonces, para aquellos que vivan o hayan, vengan de Puebla o tengan parientes en Puebla, seguramente tienen referencias de este pueblo, Ixtepec. Entonces, Ixtepec es el que narra, él va narrando la historia. Dice, aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, está hablando el pueblo, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Está muy bonita la entrada y un estilo muy pulcro, ¿no? Así como he hablado de Vasconcelos, he hablado de Rosario Castellanos. Realmente es muy bonito la forma en que va narrando aquí la obra Elena Garro. No voy a decir gran cosa de la obra, sino simplemente esta referencia, dos cosillas. Aquí esta parte en que habla presente del porvenir dice, la inercia de esos días repetidos me guardaba quieto. También nos suena a esta pandemia, ¿eh? La inercia de esos días repetidos. Contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir era la repetición del pasado. Y así juega con ese tipo de cosas. El detalle también está en que hay toda una primera parte en donde están unos amantes, unos personajes claves, que después ya nada más, quizás se les menciona en la segunda parte, pero ya no tan fuerte. Eh, Dejen ver aquí, los nombres eran precisamente, ya se me perdieron, Isabel y Felipe. Isabel y Felipe Hurtado. Bueno, Isabel es la mujer, Felipe Hurtado es el forastero que llega, se enamoran, logra rescatar a Isabel de que es amante de un señor ahí que se llama Martín Moncada y la tiene sojuzgada y entonces de repente prácticamente se la rapta y huyen los amantes, ¿no? Isabel y Felipe. No, no es Isabel, ya me confundí. Aquí Isabel era una hija de Martín Moncada. Es Julia, sí, ayer me acordaba que había visto esto. Julia Andrade y Felipe Hurtado son los amantes. Y entonces Julia, con la que tenía sus amores, era con el general Francisco Rosas. Es que está muy extenso los personajes, y ellos vienen de por allá, de esa familia de Martín Moncada, Isabel, bla, 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 bla. Pero la cuestión está que había un general Francisco Rosas que estaba allí con Julia Andrade, pero entonces Felipe Hurtado llega de repente, se enamora Julia de él, la gran pasión, y se la rapta. Al estilo de otra obra de Altamirano, El Zarco, que quizá conozcan, en que también es peculiar ese zarco que, como se acostumbraba en los pueblos en la antigüedad, se raptaban a las muchachas, pero casi concertadamente, ¿no? Entonces había el rapto, toda la cuestión, pero pues el rapto era porque ya como que se veía venir. Entonces así sucede en este caso también, de pronto llegó ese forastero y desaparecen, este, y de alguna manera esa piedra tiene un peso importante, por eso empieza con aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente, ¿no? El pueblo está sentado sobre la piedra está aquí, la piedra de alguna manera representa a uno de los personajes femeninos,
y está totalmente allí puesto. De esta sí no les refiero mucho más que esa parte. Es todo lo que he leído de Elena Garro. Con Octavio Paz tuvieron una hija que fue Elena Paz, poeta, y que en su momento traeré algún poema de Elena Paz. Tengo por aquí, me llamó la atención tener algo de Elena Paz, y sí tengo poesía de Elena Paz. Pero hoy fue de su mamá, Elena Garro, así que el día de mañana es cuando se conmemora su fallecimiento. Llego a un grande, un gigante de la literatura europea y universal, que es nada menos que Balzac. Y a mí me lo referían ya desde la Facultad de Ciencias Políticas en mi carrera, en una materia que se llamaba Periodismo y Literatura, el maestro Hugo Gutiérrez Vega, también que en paz descanse, que era poeta, un hombre muy culto, eran fascinantes sus clases, y resulta que pues nos contaba de muchas características de los autores, de los personajes, de la obra. Él había viajado ya también mucho, el profesor, y entonces con la experiencia de él en los lugares, más la de los autores, etcétera, nos llevaba de la mano a las obras, todo ese marco de la literatura, fundamentalmente europea, aunque parece ser que también nos dijo algo norteamericana, pero a mí se me quedó muy grabado lo europeo. Y entonces desde allí nos encargó leer a Balzac. Yo fui a la biblioteca en ese entonces, pues sí, empezaba a adquirir yo libros, pero cuando llegaba la tonelada de peticiones de libros, pues no todos se podían conseguir. Entonces, pues uno recurría, como muchos de ustedes, a la biblioteca. Entonces, en la biblioteca de la facultad fui a conseguir la obrita que era un cuento, seguramente de Balzac. Realmente hasta el momento no recuerdo cuál haya sido el cuento que leí de Balzac. Incluso yo tengo aquí alguna otra cosa a nivel de cuento y no lo rescaté, pero les hablo ahora de las novelas. Y entonces tuve esa experiencia, me gustó, sí encontré, yo no me había adentrado mucho en los autores, todavía ni a Dostoyevsky creo que me había metido con él. Así que y seguramente también lo mencionó el maestro y también por él luego me adentré. Pero fundamentalmente con Balzac había sido toda mi experiencia, esa, la única. Y hasta hace poco, en el 2007-2008, vi este libro que era económico, de esas ediciones que incluso por ahí en el metro se consiguen este tipo de libros, no era caro, y vienen dos obras de Balzac, una se llama Eugenia Grandet y la otra La piel de Zapa. Entonces, aquí ponen el nombre en español Honorato, pero se le conoce también como Honoré, ¿no? Como francés, Honoré de Balzac. Entonces, son estas dos novelas las que vienen aquí. Y dije yo, sí, tengo que leer a Balzac porque me había gustado, pero me había incluso olvidado. Olvidé el nombre del cuento, olvidé la historia, nada más tenía en mi cabeza Balzac, dentro de otros más. Flaubert, que también luego conseguí. Muchos de esos autores que yo todavía no me metía, yo nomás me había quedado encerrado un poco en Juan Rulfo, Carlos Fuentes, los mexicanos, Mario Benedetti, los latinoamericanos, Cabrera Infante, Julio Cortázar, lo que había sido en el CCH, quizá de Europa lo que había sido Germán Gess, ¿no? Que desde la secundaria me lo habían dejado, pero no gran cantidad de europeos, entonces hasta después ya me empecé a llegar bastantes europeos. Entonces hasta el 2007-2008 me conseguí esta obra y bueno, son bastante interesantes las dos novelas, aunque a mí me fascinó La piel de Zapa, ¿no? Eugenia Grandet es una historia de una mujer que pues clásico también en los tiempos antiguos, esa chica de clase acomodada que el papá trata de ver la manera acomodada pero menesterosa, o sea, a ver con quién casó a mi hija para que no dejemos de tener poder y riqueza, ¿no? Entonces, y para que ella también tenga, pues las mismas comodidades, la vida a la que está acostumbrada, ¿no? Entonces el hombre está empeñado, y entonces toda esa historia clásica también en muchas cosas, en muchas historias que sacan luego también en la televisión, adaptaciones, etcétera, en que el papá se empeña en casar a la hija
hay el pretendiente formal, el prometido formal, toda la cosa, y de repente, clásico también, salta por ahí el enamorado, que es un primo, que también se habla mucho de eso en las historias antiguas, los primos mentados, este, eh, que se enamora de ellos, se enamoran los dos, y es como una especie de amor imposible, que se va dando allí a la par de la cuestión del compromiso que tiene ella por la tremendo autoritarismo de los papás, sobre todo del papá, ¿no? De la cuestión masculina. Entonces, ahí está dado toda esta situación de Eugenia Grander, es muy interesante la novela. Este, Nada más aquí tenía este señalamiento porque parecido a lo de Gamboa que hace poco traje con ustedes, la semana pasada me parece, con la novela de Santa, en que nos narra el Chimalistac, San Ángel, el lugar, nos pinta. Es también el tipo de obra que pues se genera en aquel finales del siglo XIX, principios del XX, con estos autores, ¿no? Entonces, es muy bonito, como dice aquí, dicha calle hoy poco frecuentada, cálida en verano, fría en invierno, a trechos oscura, llama la atención por la sonoridad de su tosco empedrado de guijarros, siempre limpio y seco, por su trazado tortuoso y por la paz de sus casas, que forman parte del casco antiguo de la población y dominan las murallas, ¿no? Entonces, pintan mucho la atmósfera, describen una y otra vez, hasta que por fin ya luego están los diálogos y también en los diálogos, bueno, otra vez la cuestión de los personajes, sus conductas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, pues es muy oportuno y valioso. Y luego hacia el final nos dice, refiriéndose a la chica Eugenia, aquel noble corazón, nacido solamente para la ternura, ha tenido que plegarse a los cálculos del interés humano. El dinero ha acabado por comunicar sus fríos reflejos a aquella vida celeste y por inspirar desconfianza ante los sentimientos a una mujer que toda ella no era más que sentimiento, ¿no? Entonces, así un poco retórico, la cuestión sentimental, ¿no? Sin llegar a una novela de Caridad Bravo Adams, Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Pero con un estilo muy profundo, retórico, europeo, no narra esa situación, ¿no? Aquí no recuerdo si trae, sí debe de traer quien traduce, traducción de Luis Rutiaga, traductor del francés. El francés es un idioma más allegado y es quizá más cercano todo lo que viene aquí, que cuando nos llegan a otras obras de la India, de la misma Rusia, etcétera, es un poco más complicado, ¿no? Que se supone que son expertos los, los traductores, ¿no? Para traernos el sentimiento, el sentido de la obra. Y la piel de zapa, que es esta parte que viene aquí, la piel de zapa, pues es curioso el título, ¿no? Podría haber sido la piel de asno, que es un asno salvaje, según eso, no es un asno cualquiera, es un asno salvaje, pero es una piel como la piel que luego se mandan curtir de los perros o de las cabras, etcétera, ¿no? De los animales, y que de repente la gente quiere tener por ahí la piel, ¿no? Entonces aquí es una piel que funge como un talismán que le va a dar suerte a un hombre, un joven, educado, de buena familia, pero que ha quedado solo, y sin herencia porque su papá estaba súper endeudado, entonces él tiene como ese resentimiento, amaba mucho a su papá, lo recuerda, pero el papá no le dejó nada, nada absolutamente, bueno, algo, ¿no? Pero prácticamente nada así que se pudiera esperar importante. Y entonces, él es un poco amargado, frustrado en ese sentido porque no logró eso, ¿no? Y entonces de repente va a un lugar, un mercado de artesanías, un lugar de cosas antiguas, también así, la cuestión europea, francesa, antigua, ¿no? Un lugar así, lleno, no lo imaginamos, ¿no? Lleno de jarrones, de alfombras, de esas situaciones, y de repente descubre algo que le llama la atención, y el vendedor, pues luego se le acerca y le dice, esa es una piel de zapa, es un talismán, usted quiere tener fortuna, quiere vivir mejor,
Dice, ay, no me venga con cuentos, ¿no? No, de veras, en serio, si usted la quiere, va a tener todo eso, ¿no? Y entonces lo empieza a convencer, ¿no? Entonces, a mí me fascinó, es una obra genial. Quiero leer más de Balzac. No tengo oportunidad de conseguir otras cosas, pero con esto me encantó mucho Balzac. Una rayita bajito de Dostoyevsky, pero fuerte Balzac, a nivel de literato que me atrae mucho. Este, le dice, por ejemplo, aquí el señor, vuelva la cara, dijo el industrial, tomando con presteza la lámpara y dirigiendo sus rayos al muro frontero al retrato. Y fíjese en esa piel de zapa. El joven se levantó bruscamente mostrándose algo sorprendido al ver sobre la silla que ocupaba un trozo de zapa, adosado a la pared, cuyas dimensiones no excederían las de una piel de zorro, pero por un fenómeno inexplicable, aquella piel proyectaba en la profunda oscuridad que reinaba en el almacén una porción de rayos luminosos que le comunicaban el aspecto de un cometa en miniatura. El incrédulo joven se acercó al supuesto talismán. Y ahí seguían, les dice el señor, déjenme ver comentarios, por favor, porque no me gusta dejarlos en visto. Claudia González, Viridiana Vega, todos esperamos un mañana y que sea mejor que hoy. Ya llegó tarde hoy, Ana Laura Gray, Gaby Pérez también llegó hoy un poquito tarde. Hace rato mencioné algo de radiofónico por ya hasta se me olvidó por quién, pero por Sandokan, el héroe de Emilio Salgari, que alguna vez hubo una serie adaptada por ahí en radioprogramas de México, entonces a lo mejor Gaby, que tiene educación radiofónica, recuerda que había las aventuras de Sandokan, ¿no? Entonces, lo traje hace rato con Emilio Salgari. Bueno, todos los que llegaron tarde ya se perdieron a Lovecraft, a Salgari, a Ray Bradbury con sus crónicas marcianas que estuvieron fabulosas, a Elena Garro, y estamos con Balzac. Entonces, de repente, el señor que le está vendiendo la piel de zapa a Rafael, que es el personaje, déjenme de una vez ir tomando, desde hace rato quiero tomar agüita, porque si no, se me cierra la garganta. Le dice el señor, el vendedor, a Rafael, las palabras cabalísticas estaban dispuestas en la siguiente forma. Si me posees, lo poseerás todo, pero tu vida me pertenecerá. Dios lo ha querido así. Desea y se realizarán tus deseos, pero acomoda tus aspiraciones a tu vida. Aquí está encerrada. A cada anhelo menguaré como tus días. ¿Me quieres? Tómame. Dios te oirá, así sea. Entonces, esta era como especie de la cuestión cabalística, ¿no? Que planteaba la piel de zapa. Luego, de alguna manera, el señor, el vendedor, a pesar de que le está convenciendo de que compre la piel de zapa, a la vez él le da un mensaje, también tanto moralista, ¿no? Y le dice, he llegado a la edad de 102 años, o sea, el vendedor tiene 102 años, y me he convertido en millonario. La desgracia me ha proporcionado la fortuna, la ignorancia me ha instruido. Voy a revelar a usted en pocas palabras un gran misterio de la vida humana. Y esta cita me gusta mucho, por eso la retomé. El hombre se consume a causa de dos actos instintivamente realizados que agotan las fuentes de su existencia. Dos verbos expresan todas las formas que toman estas dos causas de muerte, querer y poder. Entre estos dos términos y la acción humana existe otra fórmula de la cual se apoderan los sabios y a la que yo debo la suerte de mi longevidad. Querer nos abraza y poder nos destruye, pero saber constituye a nuestro débil organismo en un perpetuo estado de calma. En dos palabras, he situado mi vida no en el corazón que se quebranta, ni en los sentidos que se embotan, sino en el cerebro, que no se desgasta y que sobrevive a todo. Entonces, esta parte sí de enseñanza que tiene de filosofía el libro de Balzac aquí en esta novela de Piel de Zapa.
Bueno, total, todo esto va sucediendo en el almacén, compra la piel este cuate y le dice el mercader, ha firmado usted el pacto y no hay más que hablar. Ahora sus aspiraciones quedarán escrupulosamente satisfechas, pero a costa de su vida. El círculo de sus días, representado por esa piel, se irá reduciendo en relación con la cantidad y calidad de sus deseos, desde el más modesto al más exorbitante. Entonces, este cuate va a poder querer desear todo lo que quiera, pero en cuanto diga, quiero, pues, quiero una novia, ¿no? Entonces, la piel de Zapa se va a encoger y va a lograr la novia, ¿no? Que aquí estrictamente tiene una relación ahí con una mujer ricachona, frívola, y la realmente enamorada es una chica que le ayuda, que le atiende en su casa, pero él no despierta nunca ante el amor de ella, ¿no? Entonces, realmente nunca pide eso, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O quiero dinero, quiero 1 millón de pesos. Entonces, la piel se empieza a achicar, pero no nada más con esos deseos, sino también, por ejemplo, tengo ganas de un té, ¿no? Entonces, también por el té, también se va a achicar la piel. Entonces, el hombre queda acorralado. Cualquier deseo que tenga él va a hacer que la piel se vaya encogiendo seguramente con deseos mayores la cantidad de la que se reduce la piel. Con chiquitos, pues se encoge chiquito, pero de todos, la piel que se la ponen en el saco, en el abrigo, ahí la lleva y luego la va a conservar, se le va a ir reduciendo cada vez, ¿no? Entonces, eso es lo tremendo. En alguna de las cápsulas que tengo para ustedes en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube también, con mi nombre. Ya subí hace tiempo una pequeña cápsula de unos 5 minutos en que hago un comparativo entre esta piel de Zapa de Balzac con el retrato de Dorian Gray. Entonces es parecido un poco la semejanza, ¿no? Aquel cuadro que se va envejeciendo, ¿no? El joven que está pintado en el cuadro es el que va envejeciendo y en cambio el personaje real siempre mantiene la juventud, ¿no? Entonces hay un símil, ¿no? Y un símil de ese deseo de tener fama, poder, ¿no? Y una lección moral finalmente también de que por ambiciosos, pues, perdemos todo, ¿no? Este, Más adelante, hay una parte que subrayo aquí, dice, esta la subrayo por otra cuestión que he señalado mucho, como en obras que ahora estuve repasando, en obras increíbles, hace poco les traje a colación en el libro de Jorge Amado, en Cacao, o en la otra que venía, que ahorita no recuerdo el otro nombre, que Cacao es la famosa, pero en la otra obra que traía el libro, en la novela, mencionan por allá México, ¿no? O sea, de repente, y en esos tiempos, o sea, principios del siglo XX, un autor totalmente Balzac allá en Francia, sin relación, y de repente sale México, o sea, la importancia de nuestro país desde hace muchísimos años, de la cultura, obviamente maya, tolteca, teotihuacana, los aztecas, toda nuestra gran cultura mesoamericana, desde allí y luego todo el trayecto hasta nuestros días contemporáneos, México por allí aparece en alguna parte, ¿no? Entonces aquí, en esta piel de Zapa, de repente dice, no tardó en quejarse del penetrante aroma de un jazmín de México, ¿no? Un jazmín de México. Bueno, y más adelante acá pongo Rafael, que es el personaje central, miró 3 veces al talismán, que se movía holgadamente entre las implacables líneas impresas en la servilleta, queriendo dudar, pero un claro presentimiento aniquilaba su incredulidad. El mundo le pertenecía, lo podía todo y ya no quería nada. Fíjense qué fuerte, ¿no? El mundo le pertenecía, lo podía todo y ya no quería nada. O sea, a la mera hora, al ver el peligro de que ya estaba amarrado con esa piel de Zapa, pues mejor ya no quería nada, porque se iba a acabar su vida, se iba a desintegrar también él, así como se desintegraba la piel, él se iba desintegrando. Entonces,
pues mejor ya no quiero nada, ¿no? Eso lo hubiera pensado antes. A lo mejor sí quiero algunas cosas, pero no querer todo, no querer abarcar todo, ¿no? Entonces, esa es la belleza de Piel de Zapa, que ahí sí, ya no se las cuento más, no les cuento al final como con Crónicas Marcianas, y se las dejo, muy recomendada. La Piel de Zapa, hoy sí recomiendo mucho Crónicas Marcianas, Piel de Zapa, de Eugenia, de Honoré de Balzac, ¿no? Un gran autor europeo que él se conmemoró el 18 de agosto. ¿Cuándo fue? 18, el 21, 20, 19, 18, el martes, se conmemoró su fallecimiento. Él falleció en 1850. Entonces imagínense, falleció en 1850 y hablaba de los jazmín de México, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, tremendo. En plena época de pues ya de la reforma, ¿no? En México, un nuevo país, tenía apenas unos años de que México era independiente. Era el país ya independiente, pero apenas el germen, ¿no? Muy bien, voy prácticamente con los dos últimos autores, José Agustín y luego García Lorca. José Agustín, mexicano, nuevamente aquí tenemos un mexicano, él es el autor vivo que tenemos en esta ocasión, él nació un 19 de agosto de 1944, antier cumplió años, don José Agustín. José Agustín pertenece a esa línea que se habla en la literatura, la generación de la onda, ¿no? La onda, ¿no? La onda de los muchachos, de los jóvenes, la onda también pues, de la liberación, en muchos sentidos, liberación sexual, liberación de consumo de drogas, etcétera, etcétera. Misma generación que perteneció eh, mi maestro Gustavo Sainz, del que hablé hace ya unas semanas. Entonces José Agustín nos trae una vasta obra también. Yo tengo nada más una novela y otro libro que ahorita les comento, que es un ensayo, o más que ensayo, una crónica y una crónica coloquial. José Agustín, seguramente también muchos de ustedes lo conocen. Déjenme saludar a más gente. Claudia González comentaba algo de la liberación. No sé a qué se refiere a lo que acabo de decir ahorita. Bueno, entonces José Agustín, que está vivo, está con nosotros, es un autor que tiene un estilo peculiar, que se sale mucho de las formas arcaicas, clásicas. Él no es tan pulcro en ese sentido del enagarro, ¿no? Es una literatura de otro tipo. Tratan de captar un momento diferente precisamente de los jóvenes y hablar como los jóvenes hablaban en los años 50, 60, toda esa característica. José Agustín entonces nació en 44, entonces en 54 era un niño y ya en 64 era un joven. Le tocó entonces todo este periodo de finales de los 50 y 60 como adolescente y joven, y es plasmar, igual que Gustavo Sainz, que también les platiqué, ese estilo desenfadado, este, pues urbano, ¿no? Y con mucho léxico, pues, de las groserías, pero plasmadas precisamente por la forma en que se hablaba o que se habla por parte de la juventud, ¿no? Una juventud que podría haber espantado mucho, como siempre espantan las juventudes, como a lo mejor nos espantan algunos jóvenes ahora, que de repente, con su léxico, pero en fin de cuentas, pues así va evolucionando, o así es la característica de las generaciones jóvenes en la humanidad. De acá le refiero una pequeña reflexión que hice de la obra de la novela De Perfil. Relato de la vida de un adolescente cuya vida, lo que dice que la caligrafía que tengo, cuya vida camina en la fase de autoconocimiento. El autoconocimiento de los jóvenes, como el que he traído aquí a otro nivel, como en Siddhartha, ¿no? El autoconocimiento clásico, siempre a nivel juvenil, como también está en el retrato del artista adolescente que no he comentado todavía, de Joyce, en fin, todos ellos. La fase de autoconocimiento, contemplación y relax.
en medio de la búsqueda de sí mismo entre cigarros, alcohol y aventuras, fiestas también. También entre sueños y algunos recuerdos, fantasías, sueños, necedades, recuerdos. Interesante ejercicio de desarrollo de la historia con el pensamiento. O sea, se refiere mucho aquí en la novela, escribe en sueños, no solamente sueños, sueños, sino en sueños, cuando uno está despierto y que se empieza a imaginar cosas. Entonces, de repente narra aquí situaciones que solamente son partes de su imaginación, del personaje, del joven, y lo narra y lo trae mucho a colación, esos ensueños en varias de las partes. Puse aquí, fíjense, evalué yo que había una especie de discurso televisivo, ¿no? Este, hay una parte en que plantea que a lo mejor era un hijo adoptivo, aunque luego como que lo niega, como que nada más juega con esa circunstancia de que se creía que era un hijo adoptivo. Lo curioso también está que precisamente él se lleva muy de acuerdos con los papás, ni siquiera les dice papá y mamá, le dice Humberto y el nombre de la mamá. Por aquí lo tengo también apuntado, Violeta. Entonces les dice Humberto, Violeta, Humberto, Violeta, y así narra la novela, ¿no? Es que Humberto esto y Violeta, y es su papá y su mamá. Pero bueno, estos muchachos, ¿no? Dice Violeta, es mi madre y le encanta decir que no estoy de todo acuerdo. Ahora debo regresar a la casa porque de lo contrario, Violeta me llamaría y no tolero cosas así. Seguro soy desobediente por naturaleza. Por ejemplo, hace un rato Humberto me pidió que comiera con orden, sin mordiscar aquí y allá. No le hice caso, pero acepto que diga ese tipo de cosas. No por nada, es mi padre. Es una de las cosas que menciona ahí. No les voy a contar mucho de perfil, pero simplemente esta referencia. Hay una cuestión curiosa que él se va a su patio cuando tiene ganas de estar un poco solo, de reflexionar, se va al patio junto a una piedra y adora esa piedra. Y entonces también me pareció curioso que hace rato traje la portada de Elena Garro con una piedra que también forma parte capital de la novela, esa piedra en el pueblo de Ixtepec, Puebla, con Elena Garro allí, ¿no? Entonces también acá salió la piedra con José Agustín, una piedra en el jardín. Y por ejemplo, una de las reflexiones del muchacho, que es lo interesante de la novela, ¿no? Asomarse a ver cómo piensa un joven, ¿no? Cómo pensaba un joven en los años 60, que no es demasiado distante de lo que sigue pensando la juventud, ¿no? O sea, lo que puede traer adentro, ¿no? Dice, me incorporo con desgano para regresar a la casa, detrás de la gran piedra y el pasto, donde está el mundo que habito, ¿no? Ahí está el mundo que habita, porque a veces el mundo más grande, el externo, con la familia, con los amigos, etcétera, sí tiene muchas aventuras, muchas cosas, pero también a veces le deja un vacío, ¿no? Entonces, él regresa a ese jardín y a esa piedra para reencontrarse él mismo, para buscarse él mismo y encontrarle un sentido a su propia existencia, porque afuera está teniendo mucho desfogue, muchas cosas, mucha aventura, mucho todo, pero no lo satisface, no le llena. Entonces él va a platicar consigo mismo en ese rincón del jardín junto a su piedra, ¿no? Entonces, por eso es lo interesante en De Perfil. Esta es una novela, la parte anecdótica personal, que luego traigo a colación aquí, que es para mí, bueno, pues es la experiencia que la comparto con ustedes. Es también una obra que hubo una materia en el CCH que de repente nos dieron a escoger. Entonces, lo curioso aquí que fueron tres obras y luego a la mano las tres me interesaban y las tres las adquirí. Pero de pronto nos dijeron, a ver, tienen que escoger entre estas obras para que hagan un trabajo en equipo, lean la obra, hagan un análisis, en ese tiempo se hablaba de cuadros sinópticos más que de mapas conceptuales, pero tenía que generar un buen trabajo en equipo. Y entonces nos dieron a escoger algunas novelas, y fueron tres, básicamente. Una, El retrato del artista adolescente, de James Joyce. Otra, De Perfil, José Agustín. Y Trabalenguas, Tres tristes tigres, de Cabrera Infante. Y entonces
ahí nos juntamos y bueno, uno hace alianza luego con los compañeros que se llevan más. Los equipos eran como de 3 personas. Y entonces mis otros 2 cuates y yo, pues ya estábamos apalancados que éramos el equipo. Y entonces de repente yo decía, ay, me sonó muy bonito el nombre de la novela del retrato del artista adolescente. O sea, yo como adolescente me reflejaba en oír ese título, el retrato del artista adolescente. Yo, adolescente, soy un artista, puedo ser un artista, ¿no? Luego me imaginaba yo eso. Entonces se me antojó muchísimo el libro. Y entonces yo dije a mis compañeros, el retrato del artista adolescente. Y los otros dos dijeron, no, tres tristes tigres. Y yo, no, bueno, y ahí nos fuimos. Y me fascinó, obviamente, Tres Tristes Tigres, es una novela que algún día comento por acá, muy loca, rompe todas las estructuras, en ese tiempo sobre todo, y verdad es genial, me gustó, me encantó finalmente, ¿no? Y ya dejé el retrato del artista adolescente que lo vine leyendo mucho después, y de perfil también mucho después, pero dije, tengo que conseguir los 3 libros que nos habían sugerido, encargado en aquel entonces. Lo leí en 2002, de perfil, no hace tampoco muchísimo. Si se dan cuenta, luego les narro yo, y 2000, o sea, cuando se desencadenó así a la lectura fuerte, fue en los 90, quizá en Radio Educación. Me di mucho a leer cuando también en transporte público combiné a veces transporte privado y público, pero ya cuando tuve mucha necesidad de transporte público, libro, y luego en los 2000 me volví a desatar, aunque luego hubo una época en que tuve una situación de stand-by y apenas estoy retomando otra vez leer, ¿eh? Ha habido años en que leo al año 30, 40 libros y otros en que como en 2 años pasados me leí uno porque estaba en francés, así que imagínense el contraste, ¿no? Leer un libro en 2 años y luego a veces leer 30 o más libros. Ustedes no sé qué experiencia tengan por ahí. Luego una compañera por ahí me comentaba, yo casi no he agarrado libros, pero por eso me gusta el convivio, y que bueno, pues, ojalá se anime y se meta en la literatura, ¿no? Porque es fascinante, son mundos, cada uno de estos es un mundo, y ahora que estamos en la pandemia, pues así nos desintegramos un poquito de tanto el rollo acá de la pandemia, de lo que estamos viviendo en todo el mundo, a la par, al mismo tiempo, y nos metemos mejor en otras historias, ¿no? A lo mejor unas más dramáticas, etcétera, pero que no son nuestras, y otras más románticas y otras interesantes y de aventura, etcétera, ¿no? Entonces, este, por eso la ocurrencia también de esta serie que estoy teniendo con ustedes, ¿no? José Agustín con ese libro. Y el otro, permítanme romper un poquito, y también aquí a lo mejor, y ahorita huyen varios, ¿no? Y dicen, no, vámonos más siempre por el lado literario, ficción, novelas, cuentos, etcétera. Pero bueno, es que tengo este libro, José Agustín también, lo compré de Tragicomedia Mexicana, y es el volumen 3. No tengo el 1 y el 2, que deben ser interesantísimos, y me encantaría, y yo le reclamo, y si José Agustín por ahí me escucha, yo le rogaría, le pediría que haga la Tragicomedia Mexicana 4 y 5 y la que se le antoje. Aquí se quedó en la vida en México de 1982 a 1994, ¿no? Atraviesa desde López Portillo, de la Madrid y Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, es una crónica muy a su estilo, si es tan desenfadado acá en su novela, igual acá, a pesar de que está bien documentado, trae acá sus fuentes, y son como 6 páginas de fuentes de bibliografía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9 páginas de libros, de periódicos, de revistas, el cual él consultó, y luego de lo que él asimilaba en la vida cotidiana, y desenfadadamente escribe y mete incluso hasta cuestiones un poco de rumores, de los dichos que la gente, pero precisamente porque tuvo peso en ese tiempo, ¿no? No porque se le tenga que dar la importancia finalmente a un rumor o tomarlo en cuenta como algo verídico,
pero sí como ya parte del mito también, el mito contemporáneo, ¿no? Se decía tal cosa y que, por ejemplo, Adela Noriega con Salinas de Gortari y bueno, detalles de ese tipo, va metiendo y va entretejiendo en esta crónica que él hace. Recuerdan que el único ejemplo que había traído acá era Carlos Monsiváis, ¿no? Que es también una eminencia en la cuestión de la crónica, ¿no? El ensayo y la crónica. Entonces, en esta ocasión, pues le toca a José Agustín, pero con otro estilo. Muy desenfadado, muy coloquial, pero curioso. Va entretejiendo toda la cuestión política, la cuestión deportiva, cultural, todo lo que sucedía alrededor, en el ambiente, alrededor de la parte política, y la va entretejiendo, yo creo que se lee en un día, 2 días, capaz se puede leer todo el libro de 350 páginas, ¿no? Muy, muy fácil. Y sí quería comentar algunas cosillas porque pues ahora, viendo hacia el pasado reciente, porque tampoco es muy antiguo, pero de repente dice uno, ah, caray, pues aquí de veras que sucedió eso, de veras que ya se hablaba de tal cosa. Entonces leo algunas cositas mínimas y ya después remato con García Lorca, retomo. Entonces, espero que no se me vaya mucho al auditorio porque me meto en cuestiones de este tipo, pero pues es la obra nada más, ¿no? Menciona, por ejemplo, todo el movimiento en 88 con las elecciones que perdió Cárdenas y que se supone que fueron fraudulentas. Y dice aquí, entre todo esto, menciona, Televisa suprimió a Lázaro Cárdenas de la telenovela histórica Senda de Gloria, ¿no? Además, la forma en que lo dice, ¿no? No dice, sacó del aire la telenovela en donde salía Lázaro Cárdenas por la cuestión de Cuauhtémoc Cárdenas. No, dice, Televisa suprimió a Lázaro Cárdenas, al personaje, al héroe, lo suprimió así, lo borró de la telenovela histórica Santa Gloria. Efectivamente estaba pasando esta serie bien hecha, bien realizada, bien producida por Televisa, que estábamos viendo a Porfirio Díaz, a varios de los presidentes del siglo XX, y de repente ya le tocaba salir a Lázaro Cárdenas, y cuando le tocaba salir, suprimió esa parte, ¿no? Porque venían ya las elecciones y no querían irse del lado de Cuauhtémoc Cárdenas y querían respetar al PRI, y entonces ya hasta mucho después rescataron y pusieron otra vez la serie y pasaron a los capítulos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Hasta ese absurdo, ¿no? Porque ni siquiera era Cuauhtémoc Cárdenas que era el efectivo candidato, sino que era el papá y era la historia. Pero como de alguna manera a Lázaro Cárdenas se le toma como un personaje valioso de la historia, la expropiación petrolera, el apoyo a los campesinos, en fin, todo lo tradicional que se habla mucho de Lázaro Cárdenas, eso podría hacer que la gente realmente ligara al papá con el hijo y de que toda esa obra que se hizo se iba a repetir si se elegía a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, está muy bien marcada esta circunstancia. Después nos dice, ya más adelante, ya cuando Salinas estaba en el poder, Salinas cerró su tercer año de gobierno, el del Mesías, porque así dice que se le llamaba el tercer año de gobierno, con un poder que desde Luis Echeverría ninguno de los presidentes mexicanos había tenido. El sistema priista se desmoronaba, pero al presidente solo le interesaba su para entonces claro proyecto transeccional. Ese año, ante un grupo de empresarios japoneses, el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, había anunciado que el grupo salinista contemplaba retener el poder cuando menos 24 años, o sea, hasta el 2018. Y cuando vemos que llegó Peña Nieto y estuvo y que fue de alguna manera una continuación de lo que era el salinismo, uno dice, visto hacia atrás, pues de alguna manera se fue cumpliendo ese plan transeccional hasta cierto punto, ¿no? Incluso porque también, y no sé si subrayé por ahí, porque también se hablaba mucho de que en algún momento en el 2000 sí se iba a dejar al PAN llegar al poder, y así sucedió también. Nos habla aquí, por ejemplo, dice, a principios del sexenio fue un escándalo que la escolta de Javier Coello Trejo, ese señor que ahora fue abogado hasta hace poco de Emilio Lozoya, y que además ya lo dejó, pero estuvo ahí de abogado, era su procurador antinarcóticos de la PGR.
de febrero a agosto de 1989, se dedicó, fíjense qué grave, a circular por el sur de la ciudad en una suburban sin placas para localizar a bellas jovencitas de clase media que circulaban con sus novios. Los guaruras detenían a la pareja, golpeaban y metían al hombre en la cajuela de su propio auto y después violaban a las muchachas en áreas abiertas, las fuentes brotantes, el convento de Santa Úrsula y el club de golf de Tlalpan. Eran grupos de 8 que se tomaban hasta 5 horas para turnarse y violar a las jóvenes repetidas veces. Después desvalijaban el automóvil, retiraban dinero con las tarjetas de crédito y abandonaban a las víctimas en medio de amenazas. 12 de ellas presentaron demandas e identificaron a los agentes de la PGR que las habían violado. Pero Coello Trejo, este abogadín de Emilio Lozoya, aseguró que sus guaruras eran buenos elementos y los protegió hasta donde pudo. Sin embargo, la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico desapareció y el voluminoso policía fue nombrado procurador del consumidor, supuestamente para intimidar a los comerciantes abusivos con un fiscal de hierro. Sin embargo, al poco tiempo, la pésima reputación lo hizo caer para no levantarse. Bueno, se levantó como gran abogado de este señor, pero pues ya también ahí ya no prosperó la cosa. Así, así la historia. Y luego, por ejemplo, acá cuando da saltos con otros temas, dice, cuando la selección nacional de fútbol fue encomendada al argentino César Luis Menotti, que había llevado a su país a ganar la final del Mundial de 78 en Argentina, Menotti volvió mayores de edad a los jugadores mexicanos, les quitó los complejos y les cambió la mentalidad de ratones para hacerlos más eficientes, ofensivos y seguros de sí mismos. Miguel Mejía Barón, el siguiente entrenador de la selección, continuó la línea trazada por Menotti, por lo que el Tri obtuvo el segundo lugar en la Copa de Oro de la CONCACAF por encima de Brasil, además de que hizo un buen papel en el Mundial de 94. Y no menciona que fue subcampeón de Copa América, en su primera Copa América México, en 93. Pero bueno, ya con Mejía Barón, obviamente, aunque volvió a perder en penaltis como en 1986. Bien, luego ya dos más de estas cosas. Vienen fotografías, viene muy bien ilustrado. Ahí, ahí están los dictadores antiguos. Bueno, trae las fotografías de los presidentes. Ahí está Diego Fernández de Ceballos. Las muertes que hubo, lo del movimiento zapatista. Aquí el padre, el cardenal Juan Jesús Posadas, que murió asesinado. Y creo que es la siguiente mención por aquí, aunque ya lo de Chiapas. Dice, ay, bueno, que habían nombrado a un primo y político que se llama José Patrocinio González Garrido, otro junior, hijo de Salomón González Blanco, que fue miembro del gabinete de López Mateos y nieto del tremendo gobernador tabasqueño Tomás Garrido Canaval. Patrocinio, o sea, así se las gasta José Agustín, en que si tenían apodos los políticos, pues él lo pone sin ninguna, sin ninguna autocensura, ¿no? Patrocinio, como le decía Muñoz Ledo, otros le decían latrocinio, adquirió fama de duro como gobernador de Chiapas, por lo que su nombramiento se leyó como un mensaje nada amistoso para la oposición y los descontentos. De pasada, el ombudsman Jorge Carpizo pasó a las antípodas y se convirtió en Procurador General de la República. Emilio Lozoya, por su parte, el papá, el papá de Emilio Lozoya actual, aterrizó en la Secretaría de Energías, Minas e Industria Paraestatal. Y por último, acá pongo la final, como da el remate. Saludos a Celina Perdomo Camacho, saludos a Mari Carmen Figueroa de Huerta, soy un machista, siempre me ha encantado que mi esposa lleve mi apellido, denme coscorrones, pero todavía me casé así. Aquí está también en la producción, acompañándome, junto con la mascota que acá duerme siempre que estoy aquí.
Dice en el remate final José Agustín: Tragicomedia mexicana es una crónica histórica para un público amplio, por lo cual prescindí de un esquema formal, notas y pies de página, cuadros, profusión de estadísticas y demás. Ni remotamente es una versión oficial de los acontecimientos recientes, sino la visión de un observador que cuando menos no pertenece a ningún partido político, a ninguna institución o corporación, que no es propagador de ninguna ideología ni representa ningún tipo de intereses. Esto podrá no parecer gran cosa para algunos, pero a mí me permitió trabajar con una libertad notable. Además, mi propia naturaleza narrativa me indujo a escribir desde un punto de vista crítico, si no es que irreverente, irónico y divertido, es decir, en cierta forma, contracultural. Él mismo se califica de irreverente, irónico y divertido, y así es esta tragicomedia mexicana. Y ahí le paró con Salinas, pues le falta tremenda materia valiosísima con todos los demás, empezando por Fox, que con todas sus frases, con todas sus ocurrencias que tuvo. Luego Calderón, Peña Nieto, hasta allí, claro, ya después tocaría hasta que no termine lo siguiente, pero que también había mucha materia. Pero definitivamente valdría un tomo 4 en que ya debería de tener a esos tres, a Fox, Calderón y Peña Nieto. Estos fueron hitazos, fueron bestsellers estos libros de tragicomedia, entonces uno así, nuevo, de José Agustín, vendría a ser algo muy bueno. Ojalá lo tenga ahí en la mente y coincida, le mande yo telepatía y lo logremos. Bien, ya llevamos la hora y media cumplida, otra vez me voy a pasar, ya he roto récord, la vez pasada rompí récord, lo voy a empatar quizá hoy o un poquito menos, ya voy en la despedida con García Lorca. Muchas gracias a todos los que me han acompañado, hola Chema, bienvenido, llegó tardecito, pero dice que no tiene sueño, así que él se va a aguantar, es de los que se va a aguantar. Te perdiste muchísimo, a ver si me ves un poco en la repetición. Y bueno, gracias a todos ustedes. Con este gran escritor, dramaturgo, dramaturgo y poeta fundamentalmente, que vivió épocas tremendas de conflicto, de convulsión en España, vivió la guerra, estuvo en ella de alguna manera, en la guerra civil española, él era partidario de la República, un idealista, que ustedes deben saber que terminó su vida precisamente ante un pelotón, ¿no? O sea, lo fusilaron a Federico García Lorca, ¿no? Dramáticamente. De él les traigo dos pequeñas cosas, bueno, voy a rematar precisamente con poema, que en el acto voy a escoger con ustedes, o voy a leer un par de ellos, porque traigo seleccionados como cuatro, y ya no revisé cuál de los cuatro con cuál de ellos iba a rematar. Y mencionarles un poquito su obra de teatro, que vean que qué pequeña es, ¿no? O sea, cuando notan una obra, pues la obra le parece a uno con un tiempo medido bastante bien, y la obrita es de 80 páginas, pero ven el librito, la edición que yo tengo aquí, me parece que es cubana. Vean cómo me pone mi esposa, ¿eh? Puso en el libro que el libro me pertenece a mí, dice de mi amor, de my love, pero a la mejor hora se pone el nombre de ella, ¿no? Y aquí sí se pone el nombre original de ella, ¿no? Bueno, así le puso a mi librito aquí. Yo lo leí en 1982, en el 82 lo leí, pero la editorial es Arte y Literatura de Cuba, sí. Tuve la fortuna de adquirir algunos libritos allá en La Habana, en un viajecito que tuve ya en 1982, La Habana, Cuba. Preciosa, jacarandosa, rica, rica la Cuba, una semana estuve por allá y tuve oportunidad de traerme algunos discos y literatura. Me traje libros, me traje, hubiera comprado también, por ejemplo, el de Tristes Tigres, aunque creo que está editado en Cuba, pero lo compré aquí. Me traje varios libritos de poesía y me traje uno de José Martí, que después ya no sé qué pasó con él. Pero de la casa de Bernardo Alba,
es muy pequeñito, está chiquito y así, y es súper económico, ¿no? O sea, eran una ganga estos libritos. Bueno, entonces, esta es una obra que también se me va el tiempo. A ver si la próxima de todos les presumo. Sí tengo por ahí algunos recuerdos para la memoria personal, familiar, de cuando tuve la oportunidad de ver la casa de Bernarda Alba. Entonces tengo el programita de la obra, ¿no? La casa de Bernarda Alba. Seguramente ahí vienen los artistas que la representaron. Y le iba a sacar, nada más que tengo que buscar en qué portafolio por ahí de arriba que tengo, lo tengo escondido ese programín. Y no hay que perder, yo ahí lo que les recomiendo es que cuando se monte la casa de Bernarda Alba, hay que ver la casa de Bernarda Alba. Una obra genial, que nos habla un poco del oscurantismo familiar, ¿no? También, hace rato hablábamos del papá autoritario de Eugenia Grandet con Balzac, cómo obligaban a las mujeres pues, a casarse con el prometido que les escogían, ¿no? Que venía desde antiguo, muy antiguo, los reyes, todo eso, pero también en esas familias acomodadas que existían, ya en decadencia, ¿no? Porque esa era la cuestión, familia en decadencia que buscaba amarrar a la hija con un rico, ¿no? Con un supuesto rico. Bueno, acá tenemos a una mujer, acá la cuestión feminista, ¿eh? O sea, la mujer es la dura, es una, pues aquí permítame decirle, pero este personaje es una maldita, la mamá, una verdadera maldita que tiene a sus tres hijas totalmente enclaustradas. Y esa obra de teatro que yo tuve la oportunidad de ver, pues sí, lo recrean muy bien, ¿no? El claustro en que están, peor que en un monasterio, ¿no? Entonces, es Bernarda, que tiene 60 años, es la mamá. Sale también la mamá de Bernarda y las hijas. Las hijas son cinco. Angustias, nombrecito que se votó, García Lorca, ¿no? A propósito, Angustias. Magdalena, Amelia, Martiria, Adela. Y juega un papel principal también, pues, la muchacha que trabaja con ellos, que es la Poncia, ¿no? Este, de aquí que no les cuento más, que es una genial obra, mayúscula, La casa de Bernarda Alba, y y aquí quería yo referir nada más una parte. Todavía está un grupo parado por fuera. Angustias, angustias. ¿Qué manda usted? ¿Qué miraba hacia quién? A nadie. Es decente, le dice la mamá Angustias a la hija. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. Contesta, ¿a quién mirabas? ¿No? Todo ese terror, ¿no? Un terror tremendo sobre las hijas, ¿no? ¿Qué vida llevaban en esos tiempos, ¿no? Y luego más adelante hay una parte en que dice Adela, la otra hija, ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. O sea, tuvo ahí finalmente su salida ahí con un joven, ¿no? Seré lo que él quiera que sea, todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado, ¿no? Entonces, muy fuertes, muy buena la obra de García Lorca. Con él, que estamos celebrando, no celebramos, conmemoramos el 18 de agosto, fue su fallecimiento en 1936, en plena guerra civil española. Después llegó ese terror del dictador de Franco y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, García Lorca murió así. Su poesía también es muy sentida, muy profunda, y entonces es lo que he escogido para hoy. Así que muchísimas gracias por su velada. Les voy a desear buenas noches a ustedes con estos poemas, que me voy despidiendo con ellos y con decirles, referirles las sorpresas que puedo traerles para la siguiente semana. Son muy pequeños, entonces yo creo que sí son los que escogí. Son muy pequeños los que escogí. En un librito que no hace mucho conseguí. Viene del año de 2015, diciembre de 2015. Me leí, pues ya, de repente había leído poemas,
poesía, pero no tenía mucho. Y dije, ahora voy a dedicarme a poesía. Entonces me compré varios libros de poesía de y aún me falta conseguir poetas que tengo pendientes, como el nicaragüense que acaba de fallecer hace poco, se me da el nombre, de Nezahualcóyotl, nuestra gran poeta, que hoy nos acaban de relucir por ahí. Este, él es el gran poeta de nuestra tierra y que seguramente debe haber alguna obra que compendie alguna cosa de Nezahualcóyotl. Debo tener aquí como libro que tenía Nezahualcóyotl. Por ahí tendré algo en una antología que no se me ocurrió rescatar también la vez pasada. Y así tengo pendientes bastantes, pero me conseguí ya una buena parte. La tengo en la parte final aquí de mi librero, en este hueco, todos los libros de poemas, entre los cuales también están la propia cuestión épica, la poesía épica, como es la propia Ilíada, ¿no? Y la Odisea, que esos no sé cuándo, no van a caer en efemérides porque no tienen mes de nacimiento, nada más tienen años, pero algún día hablaré de esos antiguos. Bien, me siguen mandando saludos, yo supongo que me vuelven a saludar porque ya se van. Gracias, Reina Maya. Y bueno, agradezco muchísimo su presencia, a todos los que veo aquí y los que luego descubro y los que a lo mejor no descubro y estuvieron. Muchas gracias. Ojalá me recomienden por ahí con algún otro, me repliquen, para que crezca un poquito la cosa, ¿no? Sea más potente, más fuerte, ¿no? Y tenga más sentido esto. ¿Cuál es mi proyecto? Pues así como vamos con la epidemia, tengo el proyecto, yo ya saqué aquí más o menos mi ruta entonces voy a tratar de aquí hasta diciembre, ¿no? Diciembre como un corte. Y después, pues, por las efemérides, si partí en julio, pues tengo hasta para junio una segunda etapa, ¿no? O sea, primero de diciembre, ahí veo un corte, reviso, y ahí nos seguimos lo que se pueda para el siguiente año, y a ver hasta cuándo dura entre libros y cuadernos. Bueno, tenemos a García Lorca con este poema que se llama Es verdad, y dice, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ese es García Lorca, la voz de García Lorca. Luego acá hay otro. Esto lo había señalado por otra cuestión, pero no es para el poema. Hablaba de Norteamérica, ¿no? Curiosamente, García Lorca. Bueno, tengo acá y sí tengo uno final. Sí, entonces van a ser estos tres. Este se llama Gacela de la Huida. Me he perdido muchas veces por el mar con el oído lleno de flores recién cortadas y la lengua llena de amor y de agonía. Muchas veces me he perdido por el mar, como me pierdo en el corazón de algunos niños. No hay nadie que al dar un beso no sienta la sonrisa de la gente sin rostro, ni nadie que al tocar un recién nacido olvide las inmóviles calaveras de caballo. Porque las rosas buscan en la frente un duro paisaje de hueso, y las manos del hombre no tienen más sentido que imitar a las raíces bajo la tierra. Como me pierdo en el corazón de algunos niños, me he perdido muchas veces por el mar. Ignorante del agua voy buscando una muerte de luz que me consuma. Tiene un eco de Tagore que el otro día leí, ¿se acuerdan también de las playas? En las playas de todo el mundo los niños juegan. Bueno. Y este último dice, el poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Ese es
Federico García Lorca. Con eso les doy las buenas noches. Los espero el próximo viernes, 28 de agosto, 21:30 horas, por este canal, con un regiomontano, Ricardo Elizondo, Michael Ende, a nivel juvenil, un monstruo, Goethe, el alemán, Truman Capote, otro importante norteamericano, y otros dos monstruos latinoamericanos, grandiosos, fabulosos. José, ya me iba a caer como Fox. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y terminaremos con poesía clásica mexicana de Amado Nervo. Así que Ricardo Elizondo, Michael Ende, Goethe, Truman Capote, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Amado Nervo los esperan a todos ustedes aquí entre libros y cuadernos. Muchas gracias a todos de veras. Espero no haber dejado a nadie por ahí de saludar y después pues les contesto por ahí por los chats. Muchísimas gracias. Ya no repito sus nombres, ya los dije al principio. Pero me da mucho gusto que hayan estado. Quizá por ahí se me pasó, vi como Esteban, algo así, pero Paola se me pasaba, Paola Contreras, mi sobrina, que también está al pie del cañón siempre. Gracias, mi público. Nos vemos aquí, entre libros y cuadernos, el próximo viernes. Que tengan buenas noches, buen fin de semana. Y hasta entonces. Hasta luego.